Él dijo que nadie se casa con una chica con un trabajo como el mío, y se rió. Me quedé en el pasillo con mi bolsa de almuerzo aún caliente, el corazón enfriándose. Había trabajado turnos dobles para ayudarlo a terminar la escuela de negocios. Me salté el sueño, las comidas, mis propios sueños. Esa noche, puse el anillo de compromiso en su teclado y me fui sin decir una palabra. 2 años después, entré a la gala de su empresa, usando el colgante de esmeralda que solo la esposa del jefe tenía permitido llevar. Flecha negra hacia la derecha antes de continuar. Me encantaría saber, ¿desde dónde estás mirando hoy? Comenta abajo. Nunca me importó el lujo. Mi mundo eran luces fluorescentes, monitores urgentes y el zumbido tranquilo de los pasillos del hospital. Usaba medias de compresión más a menudo que tacones, y el único perfume que tenía era desinfectante de manos de grado hospitalario. Pero tenía manos que sanaban, ojos que notaban cuando el dolor era silencioso, y un corazón que daba, infinitamente, sin llevar la cuenta. Crecí viendo a mi madre acumular horas extra como ladrillos, construyendo una vida que apenas podíamos permitirnos mantener. Ella también era enfermera. Fuerte. Estable. Cansaba de una forma que solo las mujeres trabajadoras conocen. Compartíamos más turnos que secretos. Pero me enseñó 2 cosas: la dignidad se gana en silencio, y el sacrificio es el lenguaje más verdadero del amor. Para cuando tenía 28 años, había subido de LPN a RN, y luego a supervisora de turno nocturno en una de las unidades de trauma más ocupadas de la ciudad. Sabía cómo sostener vidas en mis manos, sangrantes, quebradas, a veces a punto de irse. Lo que no sabía era cómo retener a alguien que no me veía a menos que fuera útil. Él llegó a mi vida como un descanso entre turnos. Pulido, ambicioso, recién aceptado en uno de los mejores programas de MBA. Dijo que yo lo anclaba. Le creí. Cocinaba mientras él estudiaba, escuchaba mientras planeaba, pagaba la mitad del alquiler mientras él hacía prácticas no remuneradas. Me traía flores cuando se acordaba. Disculpas cuando no. Me decía a mí misma que solo estaba estresado. Que se volvería más amable cuando la vida se hiciera más fácil. Mirando atrás, me doy cuenta de que él no estaba construyendo una vida conmigo. Estaba ensayando para la que creía que merecía. Nuestro apartamento era modesto. Líneas limpias, mañanas tranquilas. Me gustaba despertar con su café servido junto al mío, incluso si se iba temprano. Me gustaba escuchar su voz contar teorías de negocios que apenas entendía, pero siempre asentía. Nunca me maquillaba después de los turnos. Mi cabello generalmente recogido, mis zapatos prácticos, mis sonrisas desvanecidas por el cansancio. A veces me quitaba migas de las Filipinas y decía: deberías intentar verte como alguien fuera de servicio. Yo reía. Siempre reía. Lo hacía sentir cómodo. Nuestros amigos eran mayormente sus compañeros de clase. Las cenas estaban llenas de conversaciones sobre inversiones, jerga tecnológica, estrategias de salida. Yo escuchaba más de lo que hablaba. Cuando preguntaban a qué me dedicaba, él siempre respondía primero. Es enfermera. Turno nocturno. Muy dedicada. La forma en que decía muy dedicada no era un cumplido. Era un marcador educado. Algo entre útil e invisible. Recuerdo una noche, mi cumpleaños, aunque nadie parecía recordarlo, había planeado una cena tranquila. Encendí velas. Pedí de mi restaurante mediterráneo favorito. Él llegó 2 horas tarde, aún vestido del cóctel de networking. Miró la mesa, me miró, y suspiró. Ah, ¿oyes algo? Solo eso. Sin regalo. Sin abrazo. Sin disculpa. Le dije que la comida aún estaba caliente. Dijo que ya había comido. Luego se sentó en el sofá y encendió un podcast de finanzas. Yo me senté enfrente, las velas parpadeando entre nosotros, intactas. Debí haber dicho algo. Debí recordarle qué día era. Pero algo dentro de mí, algo que aún no tenía nombre, me dijo que no debía rogar por amabilidad. Ni siquiera del hombre que pensaba que se casaría conmigo. Pasaron semanas. Luego meses. Recibió una oferta de prácticas en una firma boutique de finanzas. Sus trajes se volvieron más elegantes, sus saludos más breves. Él ascendía. Yo rotaba entre turnos en urgencias y cuidados paliativos. Comenzó a olvidarse de presentarme en los eventos.
Una vez, en una reunión en una azotea, se alejó a mitad de conversación. Me quedé sola, con una copa de vino blanco caliente, preguntándome si esto era lo que significaba ser elegida. Empecé a notar la distancia, no en sus pasos, sino en su tono. Había comenzado a ensayar una versión de su vida donde yo ya no era central, solo útil. Aún así, me quedé. No porque fuera débil, sino porque aún no había comprendido que el amor sin respeto es solo un trabajo sin paga. Y entonces llegó el insulto más silencioso de todos. Una vez tomó prestado mi auto para un viaje de fin de semana con sus amigos. Cuando lo devolvió, mi credencial de identificación del hospital había sido retirada del espejo retrovisor. Estaba guardada en la guantera, como el recibo de algo demasiado barato para exhibir. No dije nada. Solo la volví a poner. Esa fue mi primera señal de alerta. No las cenas perdidas. No los elogios envenenados. Sino esa pequeña y silenciosa eliminación de la parte de mí que más importaba. No quería que la gente supiera que amaba a una enfermera. Porque para él, una enfermera era alguien que servía. Alguien que trabajaba de noche, no fines de semana en regiones vinícolas. Pero no lo confronté. Aún no. En cambio, comencé a escuchar más atentamente. No sus palabras, sino el silencio entre ellas. Observé cómo admiraba a mujeres con seda y risas suaves, cómo se inclinaba más cerca cuando mencionaban galerías, viajes o casas de la infancia con escaleras que crujían de la forma correcta. Quería una esposa que encajara con el tablero de visión que nunca me dejó ver. Pero yo no estaba hecha de tonos pastel ni de comodidad. Estaba hecha de turnos interminables, de vidas que dependían más de mi pulso que de mi perfume. Y pronto, él aprendería que las mujeres más fuertes no persiguen su valor, lo revelan. Y mientras las noches se volvían más frías y sus elogios más escasos, comencé a darme cuenta de algo mucho más pesado que el desamor. Él no me amaba. Le encantaba ser amado por alguien que trabajaba más duro de lo que él jamás lo haría. El cambio llegó lentamente, como un cambio de iluminación que no notas hasta que la habitación se siente diferente. Él comenzó a vestirse diferente. Más de diseñador, más deliberado. Gemelos donde antes había mangas arremangadas. Un reloj nuevo que nunca vi comprar. Palabras como óptica y alineación estratégica se colaron en nuestras conversaciones en la cena, reemplazando las dulzuras tiernas que solíamos compartir. Y entonces llegaron los comentarios. No crueles. No ruidosos. Pero afilados en su suavidad. Eres increíble, ¿sabes? Solo que no encajas del todo en ciertos entornos. Yo reía, levemente, preguntando qué quería decir. Él me besaba la frente y decía, olvídalo. Estoy diciendo tonterías otra vez. Pero no lo era. Estaba probando cuánto aceptaría si lo decía con la dulzura suficiente. Comencé a notar la ropa que elogiaba, siempre en alguien más. Mujeres en su empresa con siluetas esbeltas y voces suaves. Con clase, decía, como si comparara. Cuando llegaba a casa después de un turno doble, el rostro marcado por la mascarilla N95, los pies hinchados y doloridos, él decía, deberías tomarte un descanso. Te ves agotada. Quería decir que me veía cansada. Cansada no era bonita. Cansada no encajaba. Una vez, sugirió que considerara una ruta de consultoría en salud, menos manual, más pulida. Le pregunté por qué. Porque, dijo, colocando un plato en el fregadero, algún día quizá quieras que tu rol combine con el de tu pareja. Me golpeó como un acertijo sin respuesta correcta. Pensé que ya lo había hecho. Habíamos dividido los gastos desde el principio. Renta. Comestibles. Incluso la diferencia en su matrícula cuando su préstamo llegó tarde. Pagué sin cuestionar. Me agradeció, con indiferencia, y luego dijo, siempre has sido sólida. Sólida. No valiosa. No irreemplazable. Solo, confiable. Frase viral, se vestía como esposo, pero soñaba como soltero. Empecé a notar cómo me presentaba en los eventos, si es que me presentaba. Ella trabaja en salud, decía con una sonrisa que era más disculpa que orgullo. Una vez lo corregí, dije que era enfermera especializada en trauma. Él se rió. Oh, cariño. Los títulos son para LinkedIn. No para las fiestas. Esa noche,
Lavé la copa de vino que dejó sobre la encimera, con las manos temblando. Me di cuenta de que me había estado encogiendo para que él pudiera parecer más alto. Comenzó a hablar más sobre la esposa de su compañero de trabajo. Como dirigía un negocio de velas boutique. Elegante. Con buen gusto. Ella simplemente sabe cómo moverse en una habitación. Yo siempre fui la chica que se movía entre emergencias, no en salones. Mis manos ásperas por los desinfectantes, mis uñas al natural por el protocolo. Nunca lo dijo en voz alta, pero lo sentí cada vez que ajustaba su corbata antes de salir, como si yo fuera un detalle que debía cubrir. Financieramente, el cambio fue más claro. Comenzó a olvidar su parte de las facturas de servicios. Yo pagaba, sin cuestionar. Decía que lo compensaría la próxima vez. Cuando insinué ahorrar para una casa, desvió el tema. Déjame recibir mi bono primero. El bono llegó. No hubo conversación después. En su lugar, compró un maletín de cuero. Italiano. Con grabado. Cuando le pregunté al respecto, dijo, es una pieza que da presencia. Necesito parecer el futuro. Asentí. Pero por dentro, algo se deshacía, no ira, sino erosión. Una vez encontré una hoja de cálculo en su portátil. Una pestaña abierta. Inofensiva a primera vista. Hasta que leí el título, Óptica de pareja a largo plazo, variables y riesgos. Me quedé mirando la pantalla. Bajo ocupación, junto a mi nombre, decía, enfermera de turno nocturno. Alta fatiga. Bajo apalancamiento social. Bajo apalancamiento social. No podía respirar. Cerré la pestaña en silencio. Nunca lo mencioné. Pero se quedó conmigo. No solo las palabras, sino el hecho de que me había analizado como una acción. No como una persona. Fuimos al retiro de verano de su empresa una semana después. Un evento de fin de semana en un resort junto al lago, vino, fogatas, charla interminable. Usé mi mejor vestido de verano. Simple. Limpio. Un durazno suave que me hizo sentir, por una vez, que tal vez sí pertenecía a una de esas fotos perfectas que él siempre admiraba. Me presentó con su gerente senior al final, casi como un pensamiento tardío. Esta es, mi novia. Ella trabaja en salud. Sonreí, extendí la mano y dije dirijo la coordinación de trauma en City South. El gerente parpadeó, impresionado. Ese no es un trabajo pequeño. Pero él se rió. Sí, pero le encanta la adrenalina. Las enfermeras son así de salvajes. Salvaje. Como si fuera indomable. Algo que soportar, no abrazar. Esa noche, lo vi reír bajo las luces de guirnalda con colegas que nunca me hicieron una sola pregunta. Me sentí invisible. No pequeña. Solo, eliminada. Quería irme a casa. Pero me quedé. Siempre me quedaba. Porque pensaba que el compromiso significaba soportar la incomodidad, no reconocer la falta de respeto. Una vez dijo, durante una discusión, sabes que podría tener a cualquiera. Lo miré entonces, de verdad lo miré. Y lo vi, la verdad detrás de su encanto. Él no quería una pareja. Quería un símbolo. Un espejo que lo hiciera verse más brillante. Y yo había pasado demasiado tiempo apagándome para que él brillara. Comencé a darme cuenta de que las habitaciones a las que me llevaban no eran para incluirme. Estaba allí para ocupar una silla, no para ser vista, no para ser conocida. Pero la ironía es que, cuanto menos hablaba, más empezaba a escuchar todo, especialmente el sonido de mí misma desapareciendo. La noche de la cena por su ascenso fue la primera vez que me vi a través de sus ojos, y dolió. Se celebró en un salón privado en el centro, paredes vestidas de terciopelo y risas, candelabros captando cada sonrisa pulida. El tipo de lugar donde las servilletas estaban dobladas como arte, y los camareros se movían como susurros. Llevaba azul marino. Clásico. Modesto. Era el único vestido que tenía que llegaba hasta el suelo. Apenas me miró cuando llegué. Solo un asentimiento, como si fuera una firma esperada en un formulario que ya había firmado. Sus padres estaban allí, todo brillo y postura. Su madre llevaba perlas y un perfume que me recordaba a los pasillos de un museo. Se inclinó y dijo, «Te ves bien».
¿La enfermería debe ser agotadora, sin tiempo para citas en la peluquería? Sonreí. No porque fuera amable, sino porque a veces el silencio es lo único que te impide romperte. La cena comenzó con brindis. Su gerente alzó una copa, elogiando su brillantez, encanto y capacidad de liderazgo. La mesa aplaudió. Yo también aplaudí, con las manos doloridas del turno que acababa de terminar. Nadie lo notó. Cuando llegó el momento de presentar a la familia y parejas, se levantó y comenzó. Todos aquí conocen mis antecedentes, Ivy League, esfuerzo, visión. Pero esta noche quiero agradecer a alguien que me ha mantenido con los pies en la tierra. Contuve la respiración. Se volvió hacia su mentora. Ella me enseñó elegancia. Estrategia. El poder de una pausa bien calculada. Se abrazaron. La mesa aclamó. Me congelé. Ninguna mención de mí. Ni siquiera una mirada en mi dirección. Me quedé inmóvil, la misma sonrisa cosida a mi rostro como armadura. Unos momentos después, su prima se inclinó y susurró, ¿eres la amiga que es enfermera? Amiga. Asentí. Ella sonrió, aliviada. Oh, por un segundo pensé que eras la nueva socia de la oficina de Chicago. Quise decir, no, soy la mujer que se quedó cuando no tenía nada. La que recogía ramen después de sus fracasos. La que nunca pidió nada salvo presencia. En cambio, dije, no. Solo estoy aquí por los camarones. Ella rió. Pensó que estaba bromeando. Cuando llegó el postre, me disculpé y fui al baño. Las luces eran crueles, brillantes y honestas. Me miré, ojos sombreados por los turnos nocturnos, labios pálidos por el cansancio, un vestido que de repente se sentía prestado de una historia que nunca fue mía. En ese momento, vi algo peor que el desamor. Vi el borrado. No solo de su historia, sino de la mía. Una vez imaginé estar a su lado en escenarios, celebrando logros, alzando copas por una vida construida juntos. Pero yo no era su pareja en público. Era un comodín en privado. Volví a la mesa y los encontré discutiendo sobre futuras vacaciones en Europa, qué vinos combinaban con el pato, y el valor de mercado de los condominios en el centro. Él reía de verdad, de una forma que no había visto en meses. Su mano rozaba el brazo de la mujer junto a él mientras ella contaba una historia sobre la Toscana. Entonces me di cuenta, él ya estaba viviendo la vida que quería. Solo que yo no estaba invitada. Después de que retiraron los platos, su madre mencionó a su ex. Ella tenía esa encantadora galería, ¿recuerdas? Tan refinada. Siempre se comportaba como una primera dama. Él no dijo nada. Nadie la corrigió. Nadie siquiera me miró. Miré mi muñeca, la pulsera plateada que me regaló cuando nos mudamos juntos. La que dijo que le recordaba a la resiliencia. La había usado esa noche como un gesto silencioso. Pero ahora se sentía como una cadena, no de metal, sino de memoria. Cuando llegó la cuenta, la pasó a su asistente sin decir una palabra. Una sola frase salió de su boca cuando se pusieron de pie para irse. Gracias a todos por venir. Esta noche significa el mundo. A todos. No nosotros. No ella. Solo, todos. Y yo había estado presente para alguien que solo estaba de paso. Una tarde, limpié mi vieja caja de almacenamiento. En ella, encontré el menú de papel del primer lugar donde cenamos. Encontré su vieja sudadera, suave con memoria. Y encontré la bolsa del almuerzo, la que usé cada turno nocturno durante años. La lona marrón estaba desgastada. El cierre se trababa un poco. Pero olía a chicle de menta y desinfectante, a supervivencia. Casi la tiré. Casi. Pero algo me dijo que la guardara. No por nostalgia. Sino como recordatorio, la mujer que empacaba esa bolsa cada noche nunca se rindió, no con los pacientes, no consigo misma. Ni siquiera cuando el mundo no ofrecía nada a cambio. La doblé con cuidado. La coloqué en el estante superior de mi armario. Y le susurré como una oración, un día, sabrán lo que cargaste. En el hospital, asumí más turnos, no por evasión, sino por control. Ahora yo elegía el trabajo. Elegía las noches largas, las horas acumuladas. No para olvidarlo a él, sino para recordarme a mí.
Una noche, un paciente tuvo un paro justo antes del amanecer. Un niño. Manejé la línea mientras el equipo se agrupaba. Mantuve las manos firmes, la voz tranquila. Cuando lo trajimos de vuelta, el médico titular me miró y dijo, «Le salvaste la vida». Asentí. Ese fue el momento en que entendí que ya no esperaba ser notada. Solo estaba haciendo el trabajo para el que nací. En la sala del personal esa mañana, noté un folleto clavado en el corcho. Era sobre una iniciativa de liderazgo en salud, algo sobre transformar sistemas desde adentro. Lo bajé, lo doblé una vez, y lo metí en mi bolsa del almuerzo. Pasaron semanas. Apliqué. Fui aceptada. No era un MBA elegante ni una pasantía poderosa. Pero era mío. El programa era pequeño, intenso, diseñado para mujeres en medicina listas para pasar del frente de batalla al futuro. Había médicas, directoras, y luego yo, una enfermera de trauma con callos en las manos y fuego en el pecho. Allí, lo conocí a él. No a mi ex. A él. Era callado. Observador. Dueño de una empresa de tecnología médica en crecimiento, pero nunca lideraba con títulos. Hacía preguntas que otros no. ¿Cuánto te cuesta tu silencio? ¿Quién te enseñó que tu valor se mide por cuánto aguantas? Ningún hombre me había preguntado cosas así. No se inmutó cuando le dije que estaba cansada. No se achicó cuando le dije que solía desaparecer en las salas. Se inclinó, suavemente, y dijo, «A algunos nos enseñaron a servir antes de ser vistos». Recuerdo que asentí. No dije nada. Pero algo dentro de mí sí lo hizo, algo largamente olvidado. Algo valiente. Trabajamos juntos en un caso de estudio ese mes. Noches largas, café fuerte, sin charla trivial. Una vez lo sorprendí mirando la bolsa del almuerzo que aún llevaba. Preguntó por qué no la cambiaba. Le dije, porque aún funciona. Él asintió, pensativo. Tú también. No lo sabía entonces, pero este hombre sería quien desharía años de borrado silencioso con nada más que atención constante. Pero aún no estaba lista. No para más. Todavía estaba convirtiéndome. Todavía aprendiendo a hablar sin disculpas. Todavía entendiendo que la paz no se encuentra al ser elegida, se encuentra al elegirse a una misma y ver cómo todo lo demás se alinea. De vuelta en el trabajo, las cosas comenzaron a cambiar. Me ofrecieron un puesto de enlace, un puente entre los equipos del hospital y los nuevos socios tecnológicos. La oferta venía con un título, un aumento, y un asiento en las mesas donde antes servía café. Dije que sí. Con calma. Sin espectáculo. Solo con gracia. Y en mi primer día, empacé mi almuerzo, misma bolsa, mismo gesto al doblar, mismo chicle de menta, y entré a una reunión donde nadie esperaba que liderara. Pero lo hice. Y escucharon. Todavía veían a una enfermera. Todavía veían silencio. Todavía veían suavidad. Pero lo que no vieron, lo que él no vio, fue que detrás de la suavidad había estrategia. Detrás del silencio había autoridad. Y detrás de la enfermera, estaba la tormenta que nunca vieron venir. La primera vez que vi mi nombre impreso debajo del título Enlace de Asociaciones Estratégicas, no sentí orgullo. Sentí algo más callado, algo más firme. Sentí alineación. Ya no aparecía solo para sobrevivir. Estaba entrando en espacios por los que antes solo pasaba con un café en la mano. Estaba hablando. Y esta vez, nadie hablaba por encima de mí. El nuevo cargo venía con responsabilidad, sí, pero, más importante aún, venía con visión. Ya no reaccionaba al caos. Estaba moldeando el cambio. Todo comenzó con una reunión piloto, administradores de hospitales, líderes políticos y ejecutivos de tecnología en salud reunidos para discutir un nuevo proyecto de integración. Tomé mi asiento, bloc de notas al frente, bolsa del almuerzo ordenadamente a mi lado. Él entró, el mismo hombre de la iniciativa de liderazgo. Postura serena. Ojos que notaban sin buscar atención. Tomó el asiento frente al mío. No hubo sonrisa, ni familiaridad exhibida para la sala. Solo una leve inclinación de cabeza. De esas que dicen, ya no somos desconocidos. Cuando llegó el turno de las presentaciones, di la mía al final. El moderador dijo, cuéntanos no solo tu cargo, sino tu por qué. Pausé.
Y luego dije, estoy aquí porque he pasado 10 años trabajando en sistemas que piden a las enfermeras sostener milagros con una mano y papeleo con la otra. Creo que la dignidad empieza junto a la cama del paciente, pero no tiene por qué terminar allí. La sala quedó en silencio. Y luego, lo escribieron. Ese fue el momento en que lo sentí, no aplausos, no validación, sino anclaje. Ya no estaba susurrando en habitaciones que devolvían silencio. Después, él se acercó a mí. Hablas como alguien que ha sido ignorada demasiado tiempo. Dije, hablo como alguien que dejó de esperar ser rescatada. Él sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sobresalté al ser vista. Empezamos a trabajar más juntos. Compartimos informes, dividimos paneles, debatimos sistemas, desafiamos suposiciones. Hacía preguntas que nadie más hacía, no para desafiarme, sino para sacar lo que durante mucho tiempo me dijeron que era demasiado, mi fuego, mis hechos, mi furia. Una noche, después de una larga sesión de planificación, me ofreció llevarme a casa. Dudé. Pero la ciudad estaba fría. Y yo estaba cansada. En el coche, preguntó suavemente, ¿extrañas lo que dejaste atrás? Sabía a qué se refería. Respondí sin girar la cabeza. Extraño quien creía que era. No a quien estaba conmigo. Él asintió. Y no dijo nada más. Pero el silencio, en las manos correctas, es seguridad. En los meses siguientes, mi nombre empezó a aparecer en lugares que nunca imaginé, correos con responsables de decisiones, publicaciones pidiendo citas, reuniones donde los CEOs se inclinaban hacia adelante cuando yo hablaba. Aún así, llevaba esa misma bolsa de almuerzo. Se convirtió en mi talismán, un hilo que ataba a la chica que respondía a códigos nocturnos con la mujer que ahora construía hospitales que no romperían a la gente como casi me rompieron a mí. Un día, durante una revisión estratégica rutinaria, se nos asignó presentar nuestros hallazgos más recientes a una junta directiva. Esa junta incluía miembros de varias firmas, incluida la suya. Mi ex. Ahora figuraba como socio junior. No en la cima. Pero no lejos. Sentí algo moverse dentro de mí. No temor. No nervios. Solo conciencia. El hombre que una vez dijo que yo no era apta para las salas que importan, estaba a punto de verme dirigir una. Antes de la reunión, él, el que había llegado a ganarse mi confianza, se acercó y me entregó una carpeta. Tú lideras esta, dijo. Miré la sala de juntas. Las sillas. La vista. Luego miré mis manos. Aún firmes. Aún marcadas. Aún seguras. Y dije, lo haré. Frase viral, la criaron para ser elegida. Yo me crié para sobrevivir. Me paré al frente de la sala y comencé. No hablé rápido. No hice una actuación. Simplemente expuse los hechos. Los puntos de falla en los resultados de los pacientes. Las ineficiencias en su implementación tecnológica. El costo de ignorar las voces al pie de la cama. Lo vi a él, mi ex, moverse incómodo en su asiento. Sus ojos entrecerrándose. Sus manos apretadas. No lo miré directamente. No lo necesitaba. Porque no estaba allí para castigar. Estaba allí para elevarme. Después de la presentación, la sala quedó en silencio. Luego, aplausos. No por cortesía. No por obligación. Reales. Una mujer se inclinó y dijo, ¿por qué nunca la habíamos escuchado antes? Él, el nuevo socio, respondió, porque ella siempre estaba trabajando mientras otros hablaban. Ella se volvió hacia mí y sonrió. Espero que siga involucrada. Y en ese momento lo vi, el nuevo comienzo. No por suerte. No por lástima. Sino porque me había sembrado en un suelo que una vez intentó enterrarme. Esa noche, al salir de ese edificio con mi bolsa de almuerzo en una mano y la cabeza en alto, finalmente lo entendí. Nunca fui la mujer equivocada, solo estaba en la historia equivocada. Y pronto, esa historia estaba a punto de cambiar para siempre. La noche de la gala estaba bañada en plata, candelabros como carámanos, copas de champán como deseos de cristal. Era el evento anual más importante de la firma, una celebración de asociaciones, visión y liderazgo. La lista de invitados era selecta, exclusiva. Ese tipo de multitud que confunde poder con presencia,
y presencia con valor. Y yo tenía una invitación. Pero esta vez no entré como acompañante. Entré como socia. El hombre a mi lado, el que una vez se sentó frente a mí en aquel programa de liderazgo, ahora sostenía mi mano con certeza tranquila. No me guió hacia la sala. Caminó a mi lado. Nuestros pasos coordinados, nuestro silencio cargado de significado. Llevaba un vestido negro simple. Nada brillante. Nada ruidoso. Pero colgado de mi cuello, un único colgante de esmeralda, corte ovalado, engarzado en oro, descrito una vez en un artículo corporativo como un símbolo usado solo por esposas de ejecutivos fundadores. Y yo, lo estaba usando. El aire cambió al entrar. Las miradas nos siguieron. Algunas con curiosidad, otras con confusión. Ninguna con lástima. Cerca del centro del salón, un grupo de ejecutivos charlaba, y entre ellos, mi pasado. Él estaba erguido, riendo demasiado fuerte por algo demasiado superficial. Mismo traje entallado. Misma simpatía ensayada. Hasta que me vio. Su risa se detuvo a mitad de nota, como un disco rayado. Su boca se congeló levemente, la confusión cruzando su rostro antes de dar paso a algo más profundo, incredulidad. No parpadeé. No me estremecí. Ni siquiera cambié de expresión. Simplemente asentí una vez, como al ver una vieja foto que ya he guardado. Él caminó hacia mí lentamente, con cautela, como acercándose a una versión de mí que no sabía que existía. Me preparé, no para una confrontación, sino para la claridad. Antes de que pudiera hablar, el CEO, mi prometido, se colocó a mi lado y saludó al grupo. Espero que todos hayan tenido el placer de conocer al futuro delegado de esta empresa, dijo, señalándome. Ella no solo está transformando nuestras asociaciones, está redefiniendo lo que significa liderazgo en el cuidado de la salud. El silencio fue atronador. Y luego, aplausos. La boca de mi ex se abrió, luego se cerró. Miró el colgante de esmeralda. Luego mi rostro. Luego al hombre que ahora me amaba sin necesidad de reinventarme. Intentó recuperarse. Una sonrisa débil. Vaya. Ha pasado un tiempo. Le devolví la sonrisa, no fría, no cruel. Solo, limpia. Sí, dije. Ha pasado. Y eso fue todo. Seguimos adelante. No con triunfo, sino con gracia. Más tarde esa noche, el CEO subió al escenario. Habló de transformación, de asociaciones, de legado. Luego dijo: algunas personas entran en nuestras vidas para liderar. Otras para enseñar. Pero unas pocas, entran con el valor de construir algo mejor de lo que heredaron. Y me señaló. Ella es de ese tipo raro. Por favor, denle la bienvenida, no como invitada, sino como líder, socia, y la mujer que hace que este trabajo valga la pena. Aplausos otra vez. Pero esta vez, fueron diferentes. No eran los aplausos dados a hombres con trajes afilados y egos aún más afilados. Eran del tipo que aterriza en el pecho, profundos, cálidos, merecidos. Y al dar un paso al frente, volví a encontrar su mirada. No la del CEO. La suya. El hombre que una vez dijo que nadie se casa con una chica con un trabajo como el mío. Se quedó inmóvil, con una copa de champán intacta en la mano. Y pensé para mí misma. Tenía razón. Nadie se casa con una chica con un trabajo como el mío. Porque una chica como yo no se casa para ser mantenida. Se casa cuando ya está completa, y solo con alguien que sabe la diferencia entre admiración y posesión. Levanté mi copa. No hacia él. No por venganza. A la enfermera que nunca se detuvo. A la chica que empacaba su propio almuerzo. A la mujer que se convirtió en la historia que nadie vio venir. Pensaban que yo era la ayuda. Yo era el titular. Y mientras las luces se atenuaban y las cámaras parpadeaban, comprendí algo hermoso. Ya no era la mujer del fondo. Era el centro, no porque lo exigiera, sino porque lo había construido, paso a paso, en silencio. Después de la gala, comenzaron los susurros. No los crueles. Los curiosos. Del tipo que lleva interés mezclado con incredulidad. Del tipo que obliga a la gente a replantearse las historias que creían entender. No perseguí los susurros.
Los dejé girar, como nieve cayendo donde la primavera antes falló. Llegaron correos. Consultas. Invitaciones. Personas que antes no podían recordar mi nombre ahora pedían mi opinión sobre estrategia. Querían acceso, puntos de vista, perspectiva. Pero lo que realmente querían era cercanía con algo que no construyeron pero que ya no podían ignorar. Y aún así, permanecí en silencio. No retraída. Solo precisa. Mi nueva oficina estaba en el piso 18, ventanas grandes, aire limpio, escritorio despejado. Lo único sobre él, además de los archivos, era mi bolsa de almuerzo, doblada de la misma forma ordenada de siempre. Descansaba junto al teclado como un recordatorio, raíces antes que alas. Él envió un correo. Solo uno. ¿Un café algún día? No respondí. No porque estuviera enojada. Porque yo estaba llena. Completa. Ya no buscaba cierre de alguien que aún no sabía cómo deletrear responsabilidad. Pero entonces llegó el proyecto. El que nos pondría, una vez más, en la misma sala. Una fusión, 2 departamentos, una misión. Su firma había sido contratada como consultora. La mía ya estaba integrada en la implementación. No éramos iguales. Yo había aprobado el plan preliminar. Él estaba allí para interpretarlo. Aún así, él no lo sabía. No sabía que el contrato llevaba mi aprobación. No sabía que la propuesta de financiación llevaba mis correcciones. No sabía que el voto de confianza que aseguró el visto bueno, vino del CEO cuyo anillo ahora llevo. Pero lo sabría. La reunión fue programada para un viernes. Sala de juntas 6A. Paredes de vidrio, mesas largas, sillas acolchadas donde el poder se viste con tonos corteses. Me vestí con sencillez. Pantalón negro, blusa color crema, tacones bajos. Sin distracciones. Sin declaraciones. Solo el colgante. La esmeralda descansaba suavemente sobre mi clavícula, brillando bajo la luz tenue de la sala, no ostentosa, solo, definitiva. Él entró tarde. Los ojos se desviaron hacia él, luego regresaron a mí. Sus ojos recorrieron la sala, luego se congelaron al encontrarse con los míos. Asentí. Él parpadeó, confundido. La reunión comenzó. Presentó una estrategia que yo ya había revisado días atrás. Habló con confianza, lanzando miradas ocasionales, esperando una reacción. No di ninguna. Solo cuando fue mi turno hablé. Aunque las proyecciones coinciden, dije con calma, la línea de tiempo de implementación que está proponiendo subestima las tensiones actuales del flujo de trabajo y mal ubica recursos que ya hemos asignado. Él se congeló. Continué, imperturbable. Este equipo ya ha ajustado prioridades para adaptarse a los cambios estructurales aprobados el trimestre pasado. Cualquier desviación ahora retrasaría los resultados de 3 a 5 meses. No podemos permitirnos eso. Lo miré directamente. ¿Desea revisar sus suposiciones, o procedemos con los datos que tenemos? La sala quedó en silencio. Abrió la boca. La cerró. Luego asintió con rigidez. Entendido. Pero no fue solo entendimiento. Fue reconocimiento. Reconocimiento de que la mujer que una vez minimizó, la que le sirvió cenas y silencio, ahora era la guardiana del mismo futuro que intentaba presentar. Se quedó después de la reunión. Recogí mis notas lentamente, doblándolas con la misma precisión con la que solía plancharle las camisas. Él se acercó. No sabía que tú liderabas esto. Levanté la vista. Ese siempre ha sido el problema. Sin enojo. Sin filo. Solo verdad. Tragó saliva. ¿Te ves diferente? No, respondí. Tú simplemente nunca miraste el tiempo suficiente. Miró la bolsa de almuerzo. Luego el anillo. Luego al hombre que esperaba cerca del ascensor, alto, firme, con un café en la mano con mi nombre escrito en el vaso. Siguió mi mirada. La comprensión se asentó. Te casaste con él. Sonreí. No. Me casé con alguien que me ve. Asintió lentamente. Supongo que te subestimé. Puse mi bolsa dentro del bolso. No, dije, mirándolo a los ojos. Subestimaste como suena el silencio cuando finalmente habla.
Entonces me alejé. No con venganza. No con triunfo. Solo con paz. Porque la confrontación, cuando se hace bien, no trata de castigo. Trata de posición. Y yo estaba exactamente donde siempre debí estar. Él llegó esperando familiaridad. Buscando fragmentos de la chica que una vez sostuvo sin sostener. Pero ya no era fragmentos. Era forma. Y el silencio que una vez confundió con sumisión, ahora era la voz más fuerte de la sala. La revelación final no fue programada. No fue planeada. Fue ganada. Cada año, la empresa organizaba su cumbre de primavera, una conferencia solo por invitación donde se presentaban nuevas iniciativas y se reconocía a quienes moldeaban el futuro. La de este año era diferente. La tensión zumbaba bajo el lujo. El tema era legado en movimiento, y yo sabía que el verdadero cambio no estaba en la agenda. Estaba en la sala. A estas alturas, la mayoría del círculo superior sabía quién era yo, no solo como la mujer al lado del CEO, sino como la estratega detrás de dos de las integraciones sanitarias más exitosas de la compañía. Había pasado el último año construyendo puentes que nadie más pensó en cruzar, desde tecnología de fondo hasta los pisos hospitalarios, desde pizarras blancas estériles hasta realidades vividas por los pacientes. Pero lo que no sabían, no todos, era lo que sucedería esa mañana. Llegué temprano, vestida de azul marino, el mismo tono que había usado una vez en una cena donde fui borrada. Esta vez lo elegí como armadura. No para integrarme. Para afirmarme. En el escenario, las sillas ya estaban colocadas. 9. Una para cada líder de división. Y luego, una décima. Sin etiqueta. Sin mención. Pero reservada. Me quedé cerca del fondo mientras comenzaban las presentaciones. Nombres habituales, cargos, aplausos pulidos. Entonces, hacia el final, el anfitrión hizo una pausa. Hoy tenemos un asiento final. Uno que no lleva título en el programa, porque lleva algo más valioso, prueba. Un murmullo cayó. Prueba de que el liderazgo no se hereda. Se gana. Y que, a veces, el mayor legado no lo construyen quienes más fuerte hablan, sino quienes más profundo escuchan. Llamaron mi nombre. No como invitada. No como pareja. Como directora de integración estratégica de legado, una nueva posición, reportando únicamente al consejo. La audiencia se inmovilizó. Luego, lentamente, comenzó el aplauso. No disperso. No vacilante. Creciente. Sostenido. Caminé hacia el escenario sin prisa. Me senté en la 10ª silla. Mi nombre apareció en la pantalla detrás de mí, no debajo de nadie. No en fuente más pequeña. Igual. Claro. Final. Y desde mi asiento, pude verlo a él, sentado en la tercera fila, flanqueado por colegas que ahora susurraban su nombre con neutralidad cuidadosa. Él no aplaudió. No al principio. Parecía atónito. Desarmado. Un hombre viendo el final de una historia que creyó haber escrito, solo para darse cuenta de que nunca fue el protagonista. La presentación continuó. Más tarde, me pidieron que hablara. No preparé notas. Simplemente me puse de pie. Dejé que el momento se extendiera. Luego comencé. Una vez me dijeron que nadie se casa con una chica con un trabajo como el mío, dije. Un silencio barrió la sala. Me dijeron que era demasiado cansada. Demasiado práctica. Demasiado sencilla. Pero la verdad es, que nunca estuve cansada. Estaba cargando más que la mayoría. Nunca fui sencilla. Fui precisa. Y lo que he construido no necesitaba ser casado. Necesitaba ser honrado. La sala contuvo el aliento. No hablo solo por mí, sino por cada mujer que se quedó hasta tarde, llegó temprano, trajo café a reuniones a las que no fue invitada, y se fue en silencio cuando su voz fue ignorada. Pausa. Pero ya no nos estamos yendo. Aplausos de nuevo. Esta vez, de pie. Algunos aplaudieron por el discurso. Otros por el momento. Pero unos pocos, los que recordaban, aplaudieron por la transformación. Él no se puso de pie. Pero sí aplaudió. Suavemente. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, no había resentimiento.
Solo el eco de una realización. Había perdido algo más que cercanía con el poder. Había perdido una historia que sería contada sin él, una y otra vez. Frase viral, aplaudieron por ella. Pero cuando me puse de pie, se quedaron en silencio. Volví a mi asiento. La silla se sentía cálida. Adecuada. Mía. El CEO se inclinó y susurró, te dije que recordarían tu nombre. Sonreí. Solo necesitaba recordarlo yo primero. En esa sala de títulos y aplausos pulidos, reclamé lo único que realmente importaba, no su atención, no su aprobación, sino el sonido de mi propia voz elevándose donde antes vivía el silencio. Y esta vez, nadie desvió la mirada. La cumbre terminó en una ráfaga de felicitaciones, apretones de manos y fotos en las que no pedí estar. Sonreí igual, no por vanidad, sino por historia. Ese tipo de historia que una vez borró a mujeres como yo, hasta que una de nosotras se negó a seguir siendo pequeña. A la mañana siguiente, llegué a la oficina y encontré mi bandeja de entrada saturada. Mensajes de jefes de departamento, líderes de ONG, personal junior con quien nunca había hablado. La mayoría decía lo mismo. Gracias. Ahora me veo de otra manera. Leí cada uno. No por orgullo, sino por deber. Porque una vez que te pones de pie, no solo sostienes poder. Sostienes la responsabilidad de ser el espejo en el que alguien más necesita verse completo. Mi nueva oficina ya no estaba en el piso 18. Estaba un nivel más arriba. Paredes de vidrio, sí, pero no para exhibición. Para transparencia. Desempacé en silencio. Una sola planta. Una frase enmarcada de mi mentora fallecida. Y mi bolsa de almuerzo. Reposaba cuidadosamente en el mismo cajón, aún cerrada, aún desgastada en las esquinas. Un recordatorio de dónde comencé. Para mediados de semana, las consecuencias comenzaron a propagarse. Él, mi ex, fue llamado a una reunión. No por mí. Por su propio departamento. La propuesta de proyecto que había presentado antes de la cumbre fue reasignada. Silenciosamente. Profesionalmente. Pero por completo. Se corrió la voz de que otro equipo lideraría la implementación que él esperaba presentar. Su participación seguía figurando, en el papel. Pero en las salas que importaban, su nombre dejó de mencionarse. Se comunicó. Un segundo correo. Más corto esta vez. Asunto, ¿podríamos hablar 5 minutos? Lo ignoré. No por despecho. Por claridad. Porque algunos puentes no se queman, simplemente se cierran. En silencio. Con firmeza. Días después, me crucé con uno de sus excolegas en el pasillo. Se veía nervioso. Hola, solo quería decir que esa cumbre fue algo más. Asentí. Vaciló. El ha estado algo sacudido desde entonces. Le ofrecí una pequeña sonrisa. A veces sacudirse es la forma en que las cosas se acomodan. Rió con incomodidad. Sí. Sí, supongo que tienes razón. Nos separamos. En los días siguientes, noté el cambio en todas partes. Personas que antes me saludaban con un gesto vago ahora se paraban un poco más erguidas cuando entraba en una sala. Se detenían. Escuchaban. Se ajustaban. No era miedo. Era reconocimiento. Reconocimiento de que callada ya no significaba invisible. Que la dignidad, cuando se sostiene lo suficiente, se convierte en poder. Mi esposo, aún sereno, aún centrado, nunca hizo alarde de nuestra conexión. Pero cada vez que me miraba en una sala llena de tomadores de decisiones, no asentía con orgullo. Asentía con respeto. Y eso, para mí, lo era todo. En una mesa redonda de liderazgo 2 semanas después, me pidieron hablar sobre la influencia. Dije. La influencia no se trata de cuántos te escuchan. Se trata de cuántos se escuchan a sí mismos gracias a ti. La mesa asintió. Pero una mujer, una nueva gerente, tenía lágrimas en los ojos. La reconocí. Era yo, años atrás. Callada. Inteligente. Agotada. Invisibilizada. Después, se acercó a mí. Quería renunciar el mes pasado, susurró. Pero ahora, creo que me quedaré.
Le toqué el brazo con suavidad. Bien. Pero no por mí. Por ti. En otros lugares, el impacto continuaba. Miembros de la Junta pidieron mayor participación del personal de enfermería en las reuniones estratégicas. Se redactaron cambios de políticas que priorizaban la opinión desde el frente de atención. ¿Y mi bolsa de almuerzo? Una tarde, encontré a una asociada junior mirándola con curiosidad. ¿Eso es sentimental?, preguntó. La miré. Luego sonreí. No. Es sagrado. Parpadeó, confundida. No dije nada más. Porque no todo lo sagrado necesita explicación. De su lado, solo quedó silencio. Conservó su trabajo. Conservó su título. Pero las invitaciones dejaron de llegar. No por escándalo. Porque la industria avanzó, y él se quedó atrás. No solo profesionalmente. Personalmente. Había construido su futuro sobre una visión demasiado estrecha para incluir el tipo de fortaleza que una vez desestimó. Y ahora, esa fortaleza lideraba el camino. Al final, no hubo confrontaciones, ni represalias, ni grandes caídas. Solo un despliegue silencioso, de verdad, de poder, de consecuencias. Y a medida que mi voz se elevó, su mundo simplemente bajó el volumen. Los aplausos se desvanecieron. Los artículos se desaceleraron. Las entrevistas iban y venían. Pero lo que quedó fue el silencio, el tipo de silencio que sigue a una tormenta no de truenos, sino de verdad. Volví a vivir. Ese tipo de vida que no suplica ser vista, sino que es plena y precisa en su quietud. Mis mañanas comenzaban con té, no con tensión. Ya no me preparaba para el silencio ni para ser excluida. Mi nombre ya no era olvidado, pero lo más importante, yo ya no lo olvidaba. Mi esposo me dijo una vez, en una tranquila mañana de domingo. No estás brillando porque ganaste. Estás brillando porque dejaste de esconderte. Y tenía razón. Pero brillar no es sin sombra. La repercusión emocional llegó suavemente, en lugares extraños, en los pasillos del supermercado, en canciones antiguas en la radio, en recuerdos que no tenían razón para aparecer en días tranquilos. Una tarde, pasé frente al restaurante donde habíamos celebrado su ascenso, el lugar donde me presentaron como solo una enfermera. Me detuve un momento. La luz sobre el cartel parpadeaba. Se veía más pequeño ahora. No entré. Simplemente me quedé allí y me permití recordar, no con dolor, sino con distancia. El cierre no es olvidar. Es recordar, sin querer volver. Unas semanas después, recibí un mensaje de su madre. Un correo educado. Breve. Cordial. Espero que estés bien. Vi tu foto en el periódico. Felicidades por todos tus logros. Él habla de ti a menudo. Solo pensé que deberías saberlo. Lo miré un momento. Luego lo borré. No por enojo. Porque no le debía nada a las personas que me vieron ahogarme mientras elogiaban los zapatos limpios de otro. Nunca volví a saber de él después de eso. Pero a veces, escuchaba su nombre mencionado en reuniones. Cada vez menos, y solo con relevancia pasajera. Un hombre que tenía toda la estructura, pero nada del alma. Y aún así, no le deseaba daño. Ya no quería venganza. Había superado la necesidad de estar enojada. Lo que más dolía nunca fue su traición. Fue lo pequeña que me hice para quedarme al lado de alguien que no tenía capacidad para sostener nada real. Y cuando te das cuenta de eso, hay duelo. Duelo por la versión de ti que se esforzó tanto por ser suficiente para alguien que nunca levantó la vista de su propio espejo. Ese duelo era silencioso, como caminar por un apartamento vacío mucho después de haber sacado las cajas. Pero con ese duelo vino la libertad. Libertad para amar de nuevo, esta vez sin tener que ganarlo. Libertad para presentarme, no editada, no complaciente. Solo presente. Solo completa. Encontré alegría en nuevos lugares, caminatas tempranas, sábanas frescas, sopa casera, la risa de mi madre cuando finalmente tomé vacaciones. Ella vino a visitarme una vez, se sentó en mi cocina, miró alrededor y dijo, «¿Te ves liviana?» Sonreí. Me siento real. Cocinamos juntas esa noche. Nada lujoso. Solo calidez. Alcanzó un cuenco en la despensa y se detuvo.
¿Conservaste la bolsa? Levanté la vista. En la repisa superior, doblada con cuidado, estaba la vieja bolsa de almuerzo. Aún cosida. Aún desgastada. Asentí. Ella no dijo nada más. Pero lo vi en sus ojos, orgullo, sí, pero más que eso. Reconocimiento. Porque ella también había trabajado en silencio toda su vida. Ella también sabía lo que era ser pasada por alto. Ella también había cargado cosas que nadie aplaudió. Esa noche, no soñé con nada. Y por la mañana, desperté completa. No curada como en los cuentos de hadas. No victoriosa como en las historias contadas por hombres. Solo completa. Solo yo. Y en algún lugar del silencio de esa nueva mañana, me di cuenta, la verdadera victoria no fue estar más alta que quienes una vez me ignoraron. La verdadera victoria fue que ya no necesitaba que me vieran en absoluto. Me había visto a mí misma, finalmente, completamente, y eso fue suficiente. El tiempo tiene una forma curiosa de suavizar lo más filoso. Lo que antes se sentía como vidrio en mi pecho ahora se siente como grava bajo mis zapatos, algo que camino por encima, no a través. Ha pasado casi un año desde la cumbre. Casi 2 desde que dejé atrás el apartamento, el anillo, el silencio que solía envolverme como una segunda piel. Y ahora, vivo diferente. Río sin mirar la sala. Lloro cuando lo necesito, no cuando es aceptable. Entro en reuniones no con la esperanza de ser bienvenida, sino con la certeza de que pertenezco. Visito mi antiguo hospital a veces, no con frecuencia, solo lo suficiente para recordar. Veo a las nuevas enfermeras correr entre códigos, sostener manos temblorosas, redactar notas con la urgencia que solo entienden las que están agotadas. Ellas me recuerdan quién fui. Me recuerdan por qué me quedé mucho después de cuando debí irme. Una de ellas, una joven con ojeras y ojos brillantes, una vez me detuvo en el pasillo. Escuché tu charla. La imprimí. Está en mi casillero. Le puse una mano en el hombro y le dije. Tú ya eres lo que ellos no pueden ver. Solo no dejes que su ceguera se convierta en tu reflejo. Asintió. Entendía más de lo que dijo. En esos momentos, no me siento poderosa. Me siento conectada. Tejida a un legado mucho más antiguo que títulos o ascensos, el legado de mujeres que trabajaron a través del dolor, que se quedaron en silencio, y que se elevaron desde cenizas en las que nunca pidieron arder. Mi esposo, aún me mira con la misma mirada firme. Aún sirve mi té sin preguntar cómo lo tomo. Aún cree en un tipo de amor que no exige que cambie de forma. No hablamos mucho del pasado. No porque duela, sino porque ya no controla la habitación. Pero a veces, cuando no puedo dormir, me doy vuelta y susurro. ¿Sabías lo que cargaba cuando me conociste? Y él siempre dice lo mismo. Sabía que era pesado. Solo quería ser alguien que no añadiera más. Y eso, es suficiente. Ya no busco disculpas. Ni de él. Ni de su familia. Ni de las alas que una vez me pasaron por alto. Ya no espero que me vean diferente. Solo espero que aprendan a ver a mujeres como yo, completas, desde la primera vez. Porque no somos advertencias. No somos excepciones. Somos historias en movimiento. Fuego en combustión lenta. Acero en seda. ¿Y yo? No soy ruidosa. No soy llamativa. Pero estoy aquí. Inamovible ante tormentas. No impresionada por aplausos. No atada a la aprobación. Y si alguna vez tuviera la oportunidad de hablar con la chica que solía ser, la que aguantaba lágrimas afuera de una cena de ascenso, la que preparaba comidas para un hombre que olvidaba dar las gracias, le diría esto. Tú nunca estabas demasiado cansada. Estabas cargando demasiado sola. Nunca fuiste demasiado dura. Estabas sobreviviendo sistemas que rompen a mujeres más suaves cada día. Y nunca fuiste demasiado poco para él. Él estaba demasiado vacío para sostener a una mujer que sabía cómo construir algo real. Ahora, cuando camino por esta vida, camino más ligera. No porque tenga menos que cargar. Sino porque finalmente dejé de cargar lo que nunca fue mío. Si alguna vez tuviste que alejarte de tu familia por tu propia paz, sabes esto, no estás sola. Comparte tu historia abajo. Y así vivo ahora, no para probar nada, sino para honrar a la chica que una vez se quedó sola con una bolsa en la mano,
dignidad en los ojos y nadie aplaudiendo. Ella siguió caminando de todos modos. Y por ella, nunca necesité su aplauso para seguir. Si alguna vez te dijeron que estabas demasiado cansada, demasiado ruda, demasiado ambiciosa o demasiado pequeña para las alas con las que soñabas, quiero que escuches esto. No eras demasiado nada. Estabas rodeada de personas demasiado asustadas para reconocer tu fuerza. Esta historia es para cada mujer que cargó a otros hasta que le temblaron los brazos, que dio más de lo que tenía, que aplaudió por personas que nunca devolvieron el gesto, y aún así encontró la fuerza para seguir transformándose. Es para las que fueron elegidas al final. O nunca elegidas. Que se mantuvieron amables ante la traición, calladas ante la humillación y dignas ante la falta de respeto, no porque fueran débiles, sino porque sabían que su valor no dependía del volumen. Este canal es donde viven esas historias. Historias de resiliencia silenciosa, justicia poética y mujeres que se elevan no por venganza, sino por volver a sí mismas. Si alguna vez tuviste que empezar de nuevo tras una ruptura. Si alguna vez empacaste tus cosas en silencio, te alejaste sin que te persiguieran, o convertiste tu dolor en algo privado y poderoso, entonces perteneces aquí. Perteneces con las mujeres que florecen tarde, que se mantienen firmes y que nunca piden 2 veces ser vistas. Así que si aún estás cargando algo pesado, un sueño roto, un hogar perdido, un recuerdo que duele, sabes esto. No estás sola. Y no has terminado. Suscríbete para más historias que hablen a esa parte de ti que intentaron silenciar. Esa parte que nunca dejó de esperar, sanar o resistir. Porque a veces, la transformación más hermosa comienza en el momento en que te alejas. No con furia, sino con gracia. No necesitas su disculpa. Solo necesitas recordar, nunca fuiste olvidable. Ellos simplemente no sabían sostener lo que no suplicaba ser retenido.